Siervos misioneros de la Santísima Trinidad. Peregrinos de esperanza, caminamos hacia ti. La gracia y la paz del Espíritu Santo esté siempre con nosotros. Saluda el hermano Jorge Mario Morales desde el Cenáculo San José en Medellín, Colombia. En este jueves de la 32ª semana del tiempo ordinario, pongamos nuestra vida e intenciones en la presencia de Dios. Toma, Señor, y recibe toda mi libertad, mi memoria, mi entendimiento y toda mi voluntad. Todo mi haber y poseer. Tú me lo diste. A ti, Señor, lo torno. Dispón de todo según tu voluntad. Dame tu amor y tu gracia, que eso me basta. Peregrinos de esperanza, caminamos hacia ti. Dilexite amor eterno, plenitud del porvenir. Tu justicia nos sostiene, tu verdad nos hará luz. Cuando vengas, Rey Del Santo Evangelio según San Lucas, capítulo 17, versículos del 20 al 25. En aquel tiempo los fariseos preguntaron a Jesús: ¿cuándo va a llegar el reino de Dios? Él les contestó: el reino de Dios no viene aparatosamente, ni dirán está aquí o está allí, porque miren, el reino de Dios está en medio de ustedes. Dijo a sus discípulos: vendrán días en que desearán ver un solo día al Hijo del Hombre y no lo verán. Entonces se les dirá, está aquí o está allí. No vayan ni corran detrás, pues como el fulgor del relámpago brilla de un extremo al otro del cielo, así será el Hijo del Hombre en su día. Pero primero es necesario que padezca mucho y sea reprobado por esta generación. Palabra del Señor. purifica el corazón. Peregrinos de esperanza, caminamos hacia ti. Dilexite amor eterno, plenitud del porvenir. Tu justicia nos sostiene, tu verdad nos hará luz. Cuando vengas, Rey del mundo, todo en ti resplandecerá. La liturgia de la palabra de hoy adquiere un tinte, podríamos decir, de esperanza. Y resalto esto, porque a veces este lenguaje propio de los evangelios o del Nuevo Testamento, en los que se nos enseña sobre el juicio final o el retorno glorioso de Cristo, tienden a provocarnos miedo. Y no tiene que ser así. La vida eterna, la vida después de la muerte, debe de provocar en nosotros esperanza. Partamos de una pregunta. ¿Cuál debe ser nuestra actitud frente a esta llegada del reino de Dios? El Papa Benedicto XVI enseñaba que una primera actitud ante este tipo de textos en la Biblia debe ser la certeza de que Cristo está conmigo, que Cristo está con nosotros. El mismo Jesús lo proclama hoy. El reino de Dios está en medio de ustedes. Esta compañía del Señor tiene que hacernos valientes porque a veces nos agitan y preocupan las muchas realidades que vivimos. Pensemos en los desastres naturales, en la violencia, en las guerras, en los problemas, en la multitud de malas noticias que diariamente vemos en redes sociales, en radio, en televisión. Muchas veces este ruido nos hace tambalear en la esperanza. Esa es la realidad en la que viven cegados los fariseos que hacen la pregunta a Jesús, tan ofuscados por otras cosas que no son capaces de reconocer que ese Mesías esperado, ese reino deseado, estaba frente a ellos, caminaba con ellos, curaba, perdonaba y predicaba en medio de ellos. No fueron capaces de tener esta primera actitud. Cristo está con nosotros, muy a pesar de tantos males o injusticias. Su reino, su proyecto, se hace posible cuando nos abrimos a su novedad con valentía. La segunda actitud frente a este texto tiene que ser
la de la responsabilidad. Jesús es tan claro en este punto. Es necesario que el Hijo del Hombre sea reprobado por esta generación. En otras palabras, el modo de vivir evangélico causaba incomodidad, porque no se acopla a las estructuras cómodas e hipócritas de ese tiempo. Gilbert Chesterton, un literato, un escritor inglés, muy sabiamente escribió en una ocasión que a cada época la salva un pequeño puñado de personas que tienen el coraje de ser inactuales. En otras palabras, un pequeño puñado de personas que tienen la valentía de ir contracorriente. Eso debemos ser los cristianos en el mundo. No personas que anden preocupados por dónde, cuándo y cómo será el fin del mundo o la parucía, sino ese pequeño y diminuto puñado de personas que nos atrevemos a vivir según Jesús y su proyecto, siendo compasivos, solidarios, comprensivos, abiertos y coherentes. Y por supuesto, esto es complicado y a veces se torna muy difícil. Pero pidámosle hoy al Señor que nos conceda la gracia de vivir con esperanza, no con miedo, con esperanza. Frente a las preocupaciones y a las desilusiones, esperanza. Creyendo que el Señor camina con nosotros y que constantemente nos reta a vivir responsablemente nuestra fe. Que así sea. Reinarás sobre los pueblos, reinarás en nuestro amor. Dile existe Cristo vivo.